With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, atentos porque vamos a hablar de uno de los elementos fundamentales para poder vivir. Uno de los elementos fundamentales para poder vivir, porque si no se toma este elemento, pues nada, no se puede vivir, que es el agua. Y para ello está con nosotros el doctor Miguel García Báez. Yo con Miguel Ángel soy yo. Y vamos a hablar de agua. Él es miembro del colectivo Médicos por la Verdad. Doctor, buenos días. No oigo al doctor. A ver. Hola, buenos días. Ahora lo oigo ahora perfectamente. Sí. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. A ver, doctor, agua. ¿Qué es el agua? Todo. Pues no es todo, pero es casi todo. Es casi todo. Es una de las 3 patas fundamentales para poder subsistir en este mundo. Ya. Tú tienes el aire, tienes el agua y tienes el alimento. Uh-huh. Entonces, el agua es la segunda en importancia. El primero es el aire, evidentemente. Si no puedes respirar, te mueres. En 3 minutos, o vamos, en 10, o 5, o 20, pero duras muy poco. Si no bebes agua, duras un poco más, pero también duras muy poco. Ya. Salvo algunas excepciones muy extrañas que a veces leo por ahí que yo no he comprobado, pero que pudiera ser que se dieran, ¿no? Estaríamos hablando del prana y de una historia que está muy fuera de lo cotidiano, ¿no? Y luego está el agua, hacen falta pues 2 kilos de agua diario, más o menos. 2 kilos, o sea, 2 litros de agua claro. Diario. Claro, si tú quieres ser una persona sana y darte todas las oportunidades de salud, sí, tienes que hacer eso. 2 litros. En media. No es lo mismo una persona que pesa 50 kilos que una que pesa 90. Ya. Casi es el doble, ¿no? Pero ahí se puede calcular más o menos... Una cosa es la cantidad de agua que yo, ya bien hidratado en todas mis zonas de mi cuerpo, necesito para estar bien y seguir bien hidratado y lavando todo bien. O cuando de buenas a primeras decidimos empezar a beber agua porque nos encontramos mal y pensamos que el agua nos puede ayudar, y te puedo decir que ayuda más de lo que tú ni te puedas imaginar. Uh-huh. Pero más de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, necesitas al principio beber más cantidad, haciéndolo bien, repartiéndolo bien a lo largo del día, porque si tú bebes mucho, el riñón enseguida también... Claro, tienes que ir al baño. Y vas al baño y tiras mucha agua. Uh-huh. Si la sabes ir bebiendo a lo largo del día, pues entonces aprovechas más. Al principio siempre se bebe más cantidad cuando uno quiere hacer lo que se llamaban, los antiguos lo llamaban el ariete de agua. Entonces para determinadas cosas se tomaban un montón de agua y aquello hacía que mejoraran. Esto llevado más cercanamente, más modernamente, por un pakistaní con un nombre impronunciable, Mahatma Gandhi o algo así se llama, que dijo: usted no está enfermo, usted está deshidratado, usted tiene sed. O sea, y es verdad, o sea, cuando realmente tú te pones a trabajar con tranquilidad con el agua, y ahí hay que hablar de calidades de agua. Ahora hablamos de eso. Ahora entramos en porque materia. Eso es importante. Entonces... pero aún sin tener en cuenta las calidades de agua, solo el beber una cantidad de agua determinada
hace que tú poco a poco te vayas encontrando mejor de muchas historias que te estén... O sea, obligación, 2 litros de agua diario en el transcurso del día, no beberse los 2 litros ahora Sí, y ya no beber más, ¿no? Sí. En el transcurso del Exacto, día, beber, exacto. hay que beber agua, obligatorio. Obligatorio si tú quieres tener... Aquí somos bastante libres. O sea, tú Sí. quieres tener buena salud, Bebe agua. bebe agua. Ya. Y ya está. O sea, y no tienes que beber otra cosa. Ya. No te hace falta. Doctor, le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero por curiosidad, el domingo estuve en el Mercadillo del Agricultor en Granadilla y me llamó mucho la atención porque había dos cubas de agua de 2 marcas de empresas de agua, 2 marcas conocidas, que vendían agua a granel. Me llamó muy... Eso sí lo he visto en Mauritania, en Gambia, y entonces me acerqué y pregunté, mire, ¿y esto? Y no, nosotros vendemos a 0,50 los 8 litros de agua, y abren el grifo allí, abría el grifo, como si estuvieras en Sí. las misiones en la Sí, India, sí, te abría sí. el grifo y llenaba la gente venía con las botellas. Sí. Y yo le pregunté, porque me dijo, no, este agua es muy buena, 2 marcas conocidas, de agua embotellada. Y no, el agua es muy buena. Y le digo, bueno, pero ¿y dónde está el documento que acredite que ese agua que tiene? No lo tenemos. Pero bueno, el agua es buenísimo. Y después me he enterado que en el sur de Tenerife esto es normal. Me llamó muchísimo la atención ver vender agua a granel, además. A mí me sorprende la noticia que me estás dando. ¿Sanitariamente Sí, eso no es lo legal? sé. Sí. Pues sanitariamente no soy un experto en normas sanitarias. Probablemente no sea legal. De todas formas, a mí que sanitariamente una cosa sea legal o no sea legal, Sí. no quiere decir que sea saludable o no sea saludable. Por Ya. ejemplo, el agua es potable, Sí. la que bebemos diariamente, y no es saludable. No es saludable. Y bueno, y en algunos, tiene- algunos tiene- municipios menos. Y tiene todas las garantías de sanidad, Sí. que por lo menos sanidad dice, mira, nosotros creemos que con este agua no te envenenas rápido, No te... ¿no? Entonces, pues bueno. pues- ¿Usted tenía conocimiento de vender No. agua a granel? no, de hecho que me sorprendió. A mí también, Sí. me sorprendió muchísimo. Y me parece una idea que está bien, o sea, no sé, podría ser una idea, ¿por qué no? De todas formas, Claro, Eh, el precio, si tú llevas la garrafa y todo, es la mitad de precio que, Sí, sí. que si lo compras en el Sí. super. Porque es que esto del agua se ha convertido en un negocio impresionante. Sí. Porque como el agua de abasto, el agua de abasto o el agua corriente, normalmente es mala a rabiar, pero mala. En algunos municipios está prohibido beber el agua. Entonces la gente ha tenido que irse al agua embotellada. Y claro, el agua embotellada no es cara, es carísima. sí, Es carísima en proporción. Ustedes cojan un metro cúbico de agua del grifo y hagan la proporción con lo que vale el agua embotellada. Bueno, yo no le digo nada si va al cine o va a un teatro y piden una botella de agua, ¿no? no, vete al aeropuerto. O vete o bueno, lo de los Sí, aeropuertos, porque eso lo del aeropuerto. es una vergüenza, Sí, una vergüenza sí, no, mundial. pero un cine donde los niños tienen que beber agua, ¿no? Pues nada, el agua es el elemento más caro, el negocio más grande se está haciendo con el agua, ¿no? Y me da que se va a hinchar eso, que se va a poner Y peor. va a seguir peor. Tengo Porque el la agua que sensación. tenemos de abasto es mala a rabiar. Bueno, es mala y hasta peligrosa en algunos sitios. El agua de abasto probablemente en origen no es mala. No es mala. Se va haciendo polvo a medida que va avanzando, porque si le van haciendo tratamientos pues desinfectantes, porque claro, Sí. lógicamente estamos vivimos en comunidades muy grandes, el agua pasa por 1000 tuberías, por 1000 historias, se puede estar estancada un tiempo, entonces ¿qué le tienen que poner? Pues sus cloros, sus clorinas, sus historias. Ya. Luego hay que corregir el pH también del agua, porque el agua tiene que dar un pH alcalino, aunque sea 7 o algo por encima de 7 por ley, en la punta del grifo de las casas, Ya. que eso se hace para que no se piquen las tuberías, no para que no te piques tú. Nos llegan mensajes al 627 60 21 84. En el sur se vende el agua a granel, estoy leyendo, desde hace muchísimos años. El agua del grifo en todo el sur no se puede beber, está lleno de cal. Bueno, La cal es es un mantra. Es un mantra que la gente, en mi opinión, hay un error en esto. O sea, la cal no es mala.
La cal no es mala. No, la cal no es mala. La cal es mala para el grifo porque te hace la fluorescencia esa del grifo, Sí. y te deja depósitos. Entonces todo el mundo piensa que si deja esos depósitos en las tuberías o en el grifo, también me los va a dejar a mí. No, tú eres un ser biológico que vas a seleccionar a través de una membrana intestinal, etcétera, aparte de que puedas dejar reposar. No es malo el exceso mineral en el agua. Lo han hecho malo. Y lo que no tiene además, y en cambio lo contrario no tiene ningún sentido científico. Cuando te dicen, no, beba usted agua de mineralización débil. Eso es casi peor. Ya, ahora vamos a hablar de eso. Bueno, lo que está claro es que el agua del grifo en muchas ocasiones es hasta venenosa. El agua del grifo puede tener Flúor. Arsénico. O sea, Sí, y yo arsénico, mismo, sí. ahora mismo Lo tiran la tajea por allí, que están abiertas muchas de las atajeas. o arsénico que hay por lo que sea, en el nivel freático ese. Sí. En Madrid hay una zona también que me han estado consultando recientemente, porque, bueno, por una historia de ionizadores y tal, y tenían arsénico, entonces hay que poner un filtro previo para filtrar un poquito, bajar el arsénico por debajo de una cantidad. El que tenga arsénico no quiere decir que te vaya a matar si está por debajo de una cantidad, que es lo que te garantiza los análisis de agua, y que está muy bien que lo hagan, pues salud pública o lo que sea, ¿no? Bueno. Esto es un negocio, lo del agua, doctor. Lo del agua es un negocio, como te digo, me parece Pero que un negocio se va a hinchar. para los de abasto, pues dense cuenta que las grandes multinacionales están gestionando el agua de abasto, las grandes multinacionales, eso por un lado. Y después las embotelladoras, como el agua es mala para beber, pues la compran embotellada. Bueno, están haciendo el negocio del siglo porque es más cara que el whisky, casi el agua, Sí, en sí. proporción. Sí, es un disparate. Es un disparate. ¿Cuál es el agua buena? Por ejemplo, las aguas embotelladas canarias tienen un montón de sodio. Están de sodio a tope. Sí, pero no, ya te digo, no es tan importante. Es más importante en el sentido. ¿Qué tenemos que leer en la etiqueta, doctor? Hombre, lo que tenemos que leer en la etiqueta está bien lo que se lee, que te dicen, pues carbonatos, tanto. Te dicen unas cuantas cosas que han analizado, no te dicen lo que no han analizado. Ya. Porque tampoco puedes analizar toda la tabla periódica, ¿no? Pero probablemente si la analizáramos nos llevaríamos sorpresas agradables o desagradables, pero es igual. Al final te decía que en nuestro organismo también selecciona. O sea, no es que tiene mucha cal, no importa, bebétela. O sea, bebes y tú mira a ver cómo te vas sintiendo. O dilúyela un poco o fíltrala un poco si tiene, pero no es malo. La mineralización en el agua es realmente la forma en que los minerales mejor se absorben. Y nosotros somos eléctricos, necesitamos esos electrolitos. Electro quiere decir piedras eléctricas, porque nosotros funcionamos con electrolitos, ¿no? Entonces necesitamos un agua mineralizada, bien mineralizada, no un agua hipomineralizada. Y dentro de las bien mineralizadas, el que el agua a lo mejor te deje un cierto depósito de cal, eso en sí no es malo. Estás hablando de calcio, de carbonato, de cal, no te va a pasar nada, no se te va a atorar el riñón. El riñón se te atora porque te tomas una cantidad de embutido y de grasa saturada, y eso es lo que hace de núcleo de una piedra renal. El tener un exceso de acidosis en el cuerpo, y ahí entraríamos a hablar, porque el agua aquí sí que es la reina, es decir, para poder liberarte del exceso de ácidos que nosotros producimos continuamente con nuestro metabolismo, para poder liberarte del exceso de radicales libres que producimos por el metabolismo y por las agresiones externas, ya sean radiaciones electromagnéticas, radiaciones ionizantes, estrés, malas emociones, todo eso va produciendo en nosotros un montón de radicales libres. Y nosotros nos tenemos que liberar de esos radicales libres. Para eso tenemos pulmón, riñón, pero sobre todo riñón y pulmón para los ácidos volátiles que vamos generando, y el riñón para los ácidos no volátiles que vamos generando. Pero ahí hace falta mucha agua y hace falta que esa agua sea alcalina. Es decir, que tenga minerales y que esos minerales además sean... ¿Pero qué vemos en la etiqueta? O sea, cuando yo voy al supermercado, ¿qué tengo? Cuando decida si tomo agua A o agua B, no miro el precio, porque yo creo que no hay que mirar el precio, porque si miramos el precio la liamos. ¿Qué miro en la etiqueta? O sea, ¿qué es el que me dice agua es interesante para mí? Es que en la etiqueta dice muy poco. Dice poco. Sí,
Pero con lo poco que dice que... Con lo poco que dice, si te pone el pH, yo es lo primero que miraría. pH. Sí, es lo primero que miraría, que no lo pone casi ninguno. No lo pone. Entonces, si te da un pH que ya es alcalino, ya aquello empieza a ser interesante. Sí. ¿Qué pH tiene Por que encima dar? de 7. Por 7 encima y algo. Si te da un 8, estupendo. Si te da un 8 Sí. y medio, hasta 9 y medio, Sí, que normalmente el pH no lo pone. no lo pone. No lo pone. No, lo ponen algunas. En Son algunas. las que yo a veces cojo en un aeropuerto, miro y la que tiene el pH, si no puedo llevarme mi agua. Por encima de 7. Sí. pH. ¿Qué Sí. más tiene que decir? Por encima de 7 hasta 9 y medio. Hasta 9 y medio. Sí. No que pase el 9 y medio. No, para beber agua habitualmente no debe pasar 9 y medio. Luego otra cosa son indicaciones médicas que yo las hago Ya. con aguas de 11 y medio. Ahora mismo me acaba de llamar una persona que tiene un ionizador, bueno, que yo distribuyo como tú sabes, pero... Ahora hablaremos de eso sí, también. pero me dice, mira Miguel, estoy encantada, me acabo de tomar mi vaso de agua de 11 y medio de pH y he dormido de un tirón, Ujú. ¿no? O sea, una persona Pero es un que- caso especial. No, eso es muy frecuente. ¿Sí? Sí, claro. Es que hay un montón de cosas que están a nuestro alcance de nuestra mano, pero Que no lo que sabemos. desconocemos. Desconocimiento. Bueno, pH por encima de 7. ¿Qué Sí. más? Ya eso implica que los minerales que tiene el agua haya una dominancia de los minerales catiónicos, alcalinos, calcio, potasio, magnesio, manganeso. Eso implica que ese pH sea alcalino, porque si el agua domina cloro y flúor es ácida. Uno de los factores que la hacen ácida también. Entonces, tendría eso, que no lleve cloro, que lleve menos Eso no lo posible. pone tampoco. Flúor, pues sí, debería de Tampoco ponerlo. lo pone lo del flúor. Bueno, pues debería ponerlo y luego... Sodio. Cuénteme lo del sodio. Lo del sodio, hay una historia... Porque aquí el agua tiene un montón de sodio, el agua Pues que embotellada. tenga, pues que tenga. ¿Y cuál es el problema del sodio? ¿Es bueno el sodio para el corazón? Es fantástico para el corazón. Sí. Claro, sí, ese es otro mantra. El tema del corazón, vamos a ver, una persona, fíjate lo que te voy a decir, voy a hacer una persona vegetariana, se puede hinchar a sal, no le va a pasar nada. Al revés, está fantástica. Una persona que come mucha carne tiene que tener cuidado con el sodio y con la sal. Porque el problema es el exceso de cárnicos o el exceso de quesos duros, quesos viejos. Eso es lo que le crea el problema de la famosa hipertensión. No tome usted sal, ¿vale? No tome usted sal el primer mes, cambie usted la dieta, hágase usted más vegetal. No hace falta que sea vegetariano, pero come fundamentalmente. Coma más vegetales. Claro, porque además en un clima como el nuestro, una alimentación Viene más de vegetariana maravilla. es lo que viene fantástico. Sí. Aparte de que esa alimentación te hidrata mucho más, una alimentación vegetal ya te está hidratando. Porque tiene más agua. Claro, te está hidratando y te está manteniendo el peso, te está manteniendo la salud en general, porque la verdura es alcalinizante. En general, salvo las que más nos gustan, que son las solanáceas, como siempre, lo que más nos gusta o es pecado o te sienta mal o es veneno, ¿no? Entonces, la verdura general es alcalinizante. Las que son menos, pues el tomate, la berenjena, el pimiento, las solanáceas, no son alcalinizantes. Pero el resto de la verdura, la col, la zanahoria, el puerro, lo que sea, el berro, la rúcula, o sea, todo lo que comemos en ensalada o en verdura guisada, eso te alcaliniza y eso viene bien. Sodio me estaba contando. Sodio. El sodio es otro de los mantras, te decía, lo mismo que la cal. que la cal, lo mismo que el colesterol, lo mismo que, o sea, hay mantras que se han repetido y el mal en realidad, pues a lo mejor está en el azúcar, mucho más, o en las harinas blancas, etcétera, ¿no? Ya, pero hay un Y el sodio. determinado cantidad de sodio porque las aguas canarias tienen un montón de sodio. Yo no te podría decir exactamente la cantidad de sodio que tiene el agua, pero Las de la península tienen menos sodio. las de la península, sí, y depende también de la zona. Sí, En depende de la península es que el agua varía mucho, porque el agua buena para un ser humano es el agua, no es la de lluvia, porque la de lluvia es un pH ácido, por ejemplo, es un agua muy ácida, una de 6, es el agua que ya ha filtrado a través de... Que ha pasado por los minerales. Que ha pasado por los minerales. Entonces, eso va a determinar la calidad del agua y el sitio. Por ejemplo, en Galicia hay unas aguas muy ácidas,
pero muy ácidas, ¿no? ¿Por qué? Porque en parte no tiene muchos minerales, quizás porque llueve tanto, que hay zonas donde está aquello más lavado, y entonces es un agua muy ácida, y además los pocos minerales que tiene a lo mejor son minerales de tipo o cloro, flúor y tal, son aniónicos, y entonces acidifican más el agua todavía. Bueno, lo que está claro que beber agua embotellada es un presupuesto en una familia. Claro, es un presupuesto, pero eso se puede arreglar. Porque si hay que beber 2 botellas de agua por persona, imagínense la cantidad de litros de agua que hay que comprar. Y no te digo cocinar, porque Y ¿por bueno, qué tú vas a cocinar, cocinar claro. una sopa y si tu agua está envenenada, ¿qué te crees? ¿Que la sopa no va a estarlo también? Ya. Claro, el tema es que es cocinar ¿Y también. entonces qué hacemos, doctor? Pues entonces lo que nos queda es o vivir al lado de una fuente milagrosa o poner la fuente milagrosa en casa. Poner Sí. la fuente milagrosa en casa. Sí, es así. ¿Y qué tipo de fuente ponemos en casa? Bueno, la fuente que hay que poner en casa es un dispositivo, en mi opinión, es un ionizador que lo que remeda es lo que la naturaleza hace en las fuentes milagrosas. Ya. Que eso está comprobado, que esas fuentes tienen unas aguas que son muy antioxidantes, que esto es lo que no vas a encontrar nunca en un agua embotellada, jamás vas a encontrar que sea antioxidante. Ya. Lo más que te puedes encontrar en agua embotellada es que sea alcalina, un poco alcalina o más alcalina, pero ni va a ser antioxidante, ni va a ser un agua microestructurada, un agua puede ser... ¿Qué es un aparato de esto? ¿En qué consiste? Un ionizador es un dispositivo que se inventó hace 50 años por la ingeniería japonesa, y entonces entra el agua, la filtran por un filtro de alta calidad, pasa a unas placas de titanio cubiertas de platino sanitario, calidad sanitaria, y entonces va pasando entre las placas, entre cada placa hay una membrana iónica que deja pasar más unos iones, bueno, es toda una ingeniería, y por el otro lado te sale el agua cargada de antioxidantes, el agua muy alcalina, de pH a elegir, por ti 8,5, 9, 9,5. Ah, ¿la puedes elegir? Sí, ¿Puedes elegir? puedes jugar con el pH, sí. Sí. De hecho, jugamos, vamos... Dependiendo de la problemática del que vaya a beber el agua. Sí. O sea, que es interesante el análisis anterior de la persona. Bueno, las personas cualquier persona se va a mejorar con un ionizador en su casa. Sí. Sí, seguro. Porque no toma ese agua, solo se lo ha tomado si ha ido a Lourdes y se ha puesto a beber en el fondo de la cueva. Ya. O a veces en los grifos también. Ya. Porque en los grifos... en los grifos... ¿Cuánto cuesta un aparato de estos, doctor? Eso tiene un precio elevado, pero no es caro. ¿Qué es un precio elevado? Por ejemplo, un aparato de esos puede estar en cualquier casa por 50 euros al mes. Y te gastas eso en agua. Sí. Entonces, cómprate el aparato y con el agua potable que te ofrece a ti el ayuntamiento, tú la transformas inmediatamente en el agua con estas ¿Pero características. cuánto puede costar en total el aparato si se compra? Si tú compras el aparato al contado, Sí. al contado, pues te anda entre los 2.000 y pico y los 5.000. Bueno, pues son aparatos importantes, ¿no? Hombre, tiene un precio elevado, pero como tiene una financiación muy, muy buena, pues es que le digo a la gente, ¿tú cuánto te gastas en agua? No, yo 30, 40, 50 euros. Digo, te sale gratis, tío. Sí. Bueno, pues hay gente que no lo entiende. Dice, Ya. ay, pero es que es muy caro. Digo, no es caro, porque es que estamos hablando solo de beber. Un ionizador, al jugar con esto, te da también los pHs de 11,5, que te dije antes, que te sirven para, por ejemplo, para lavar las verduras y quitarle todos los fitosanitarios que tienen por fuera. Las deja limpias, les mejora muchísimo el sabor, las hidrata, hace que se conserven durante más tiempo en la nevera o al aire libre, porque se hidratan y se cargan de antioxidantes las verduras. Uh-huh. Tiene un agua 2,5, que es un agua ácida, que sirve para desinfectar lo que sea, para desinfectar superficies, para desinfectar el baño, para desinfectar el cepillo de dientes, un ojo que lo tengo infectado, una herida, y tiene un pH, los pHs de beber, 8,5, 9, 9,5, y además tiene un pH de belleza, que es impresionante, porque al ser un agua microestructurada, es el único agua que tú pones encima de la piel y la piel hace... Y lo absorbe. Lo ves como lo absorbe en nada, en minutos. Entonces te hidrata muchísimo la piel, con lo cual pues
previene arrugas, disimula arrugas y la piel está defendida porque... ¿Dónde compramos el aparato, SPH? doctor? ¿Dónde lo compramos? Pues A ver. nada, tú me llamas a mí y yo... Usted... Yo lo distribuyo, sí. Sí, Yo soy distribuidor oficial porque cuando yo conocí esto, era lo que yo llevaba buscando toda mi vida. Ya. Entonces, yo importaba aguas, que hay aguas de buenas, por ejemplo, en Portugal hay un agua del 9,5, y yo la importaba y la traía y la distribuía por muchos sitios, porque para mí el agua siempre ha sido el vehículo ideal para poder mejorar la salud de las personas. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? A mí, en el teléfono este que dais en... Sí, el que no se lo sabe, pero bueno, ni yo tampoco. Porque lo tengo puesto en un teléfono así, pero vamos, también puedes preguntar en la Botica Natural, Sí. en La Laguna, Sí. en el herbolario La Botica Natural de La Laguna, que ahí es donde hago yo las demostraciones, y a la gente lo que le aconsejo es que vayan y vean la demostración de las propiedades del agua. Claro, cuando tú ves eso, ya sabes qué es lo que tienes que mirar en un agua. Ya. Mientras no ves eso, no tienes ni idea. Te crees que, incluso gente que sabe del agua, se creen que, y cuando ven aquello, yo he tenido gente que trabaja mucho con aguas y tal, y cuando ven todo aquello, dicen, no, esto realmente es espectacular. O sea, es que es lo que te queda, pero claro, hoy por hoy, tú para poder tener esa cantidad de antioxidante, a base de hidrógeno molecular, que es el mejor antioxidante que hay, que es el que tienen las aguas llamadas milagrosas, que no son milagrosas sino curativas, pues tienes que tener el ionizador y coger el agua y beberla a lo largo del día. A ver, un oyente, es la última pregunta Sí. porque estamos fuera de tiempo. ¿En cuánto tiempo se amortiza? Dice un oyente aquí. Bueno, por 50 euros a lo mejor en 80 meses. ¿Ah? En 80 meses. Sí, porque hay una financiera que los da y luego tienes otras financiaciones de 120 al mes que se amortizan 2 años, por ejemplo, Ya. con una entrada Ya. más o menos no muy grande. Entonces, hay muchas formas de... Es fácil. Seguiremos hablando de agua, seguiremos hablando, qué importante el agua. Es muy importante. Qué importante, y más en este archipiélago, Y que si no hay- hay mucho agua. Y más en Y este... que la gente sepa que a través del agua se puede mejorar muchísimo. Cualquier agua te diría, ¿eh? Pero claro, el problema es que tú no bebes un agua que no te gusta y que te hace echar con el estómago. Esta no. Esta según la bebes desaparece y te llama a beber más. Doctor Miguel García Báez, un abrazo muy fuerte. Que tenga buen día. Igualmente a vosotros. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Ya llegó la primavera a The Home Depot. ¿Y tú? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué tal si estrenas un nuevo set de patio? Agrega una tira de luces y crea el mejor ambiente para tus reuniones. ¿Y qué es una carne asada sin el asador ideal? Encuentra el tuyo dentro de una amplia selección de asadores por menos de $300, como el asador Next Grill con 4 quemadores por solo $229. No esperes más y empieza a disfrutar de la primavera con The Home Depot.